Arratsaldeon, ongi etorriak Forum Deusto Gipuzkoak eta Forum Larramendik batera. Azera eman diogu ziklo berri bati, udaberriko zikloa eman diogu. Esan diogu izen buru bezala jarri diogu. Bene-benetan ederra iruditzen zait, gaiak dira mugakoak, aspalditik foru hauetan egiten ari geran gaiak mugetan pasatzen denari buruz izaten dira, bialdetan gai baten irudiarekin zenbat gai berri sortzen ari diren, ikuspegi hortatik. Empezamos pues este nuevo ciclo, esta vez coordinados, el Forum Deusto Guipúzcoa y Forum Larramendi, con un tema de mucha actualidad, la multiculturalidad y la multiciudadanía. Dos temas que no se yuxtaponen, sino que cada vez más se están lanzando puentes con lo intercultural. Abarcamos el tema desde el concepto de frontera, desde el encuentro con algo que nos desborda, algo que nos obliga a hacernos preguntas, a buscar respuestas en diálogo con otros que están más allá de nuestra situación actual, más allá de lo nuestro conocido. En un mundo informado, informatizado, nos llegan constantemente hasta nuestros sentidos las imágenes fascinantes de otras culturas, de otros pueblos, de otras palabras, de otros sufrimientos. Este ciclo de conferencias quiere dialogar con eso nuevo que nos va llegando desde las culturas, desde las religiones. Durante 5 jueves, empezando hoy con los nuevos credos y las nuevas simbologías de la ciudad, con Jordi Moreras, que le van a presentar ahora, vamos a ir dialogando, debatiendo, sugiriendo líneas de encuentro de lo nuevo. Eso nuevo que se está dando en la cultura, en la ciudadanía, en las religiones. En el programa que les ha llegado ven que hablaremos de la diversidad religiosa, de la igualdad en la diferencia, de la perspectiva neuroética, para terminar con un testigo que vive todo esto en las fronteras de la guerra. En las fronteras está él como periodista en la guerra de Siria, Mikel Ayestarán. Es el que va a clausurar el ciclo. Y contamos para todas estas conferencias con profesionales, con investigadores que tienen mucho que proponer sobre estos temas. El ciclo ha sido posible gracias a la ayuda generosa del Gobierno vasco, de la Diputación y del Ayuntamiento de San Sebastián. Agradecemos profundamente su aportación a las 3 instituciones. Y ahora el director del Forum Deusto Guipúzcoa, Félix Arrieta, va a hacer la presentación del profesor Jordi Moreras. Eskerrik asko, Jose Mari. Eta ongi etorriak denok, Jose Marik esan duen bezala, ziklo honetara, arratsalde honetara. Kartelak uzten balin badigu, eta espero de baietz, gaurkoan gai interesgarri bati ekingo diogu, Jose Marik esan duen bezala, pluralismo erlijiosoaren gaiari. Empezaremos este ciclo hablando del pluralismo religioso. Y hablando del pluralismo religioso con alguien que estudia, que conoce, que sabe de la materia y que comenzaremos a plantear, ¿no? Cuando hablábamos con Jordi para ver cómo planteábamos esta sesión, nos gustó enmarcarlo en el contexto urbano. Por eso, y nos parecía que era importante situarlo desde ahí y de empezar a debatir con qué es lo que está sucediendo con lo religioso en el contexto urbano, y desde ese planteamiento empezaremos hoy a dialogar. Es un placer presentar y agradecer su presencia aquí a Jordi Moreras, profesor asociado de la Universidad, y la diré mal en catalán, Rovira i Virgili. Bien, vale.
ha sido responsable, ha estado en puestos en la administración en temas de migraciones y asuntos religiosos, y tiene una profusa literatura y publicaciones que veréis, habréis visto en el folleto que os hemos repartido. Dimensiones de pluralismo religioso, imams de Europa. En este momento está especializado en el análisis de las comunidades musulmanas en Europa y su realidad, y en el análisis de esos contextos y de cómo suceden los fenómenos. No he dicho, y debería haber dicho al principio, que es antropólogo, ¿no? Sí, sí. Bien, debería haberlo dicho de entrada. Bueno, con todo ello nos parece que es una persona que no solo por lo que estudia, sino por cómo lo dice y por cómo lo hace, nos parecía muy interesante para abrir este ciclo y para empezar a abordar este tema. Sin más preámbulo, porque lo importante es escucharle a él y no a nosotros, le cedo la palabra, no sin agradecerle otra vez su presencia aquí. Eskerrik asko. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon eta eskerrik asko, José Mari y Félix. La verdad es que es un placer estar aquí con todos ustedes. Siempre es una acogida fantástica la que se me ofrece cuando se me invita aquí, por lo tanto, qué menos que poder, en todo caso, ofrecer alguna reflexión que pueda ser, ya con la responsabilidad de empezar el ciclo, pues que pueda ser suficientemente interesante para que los sucesivos compañeros que vendrán a hablar, pues que también puedan contribuir a todo el tema relacionado con la diversidad religiosa que nos lleva a estar aquí. Yo me gustaría hacerles una breve presentación, que no les quiero coger mucho tiempo, ni tampoco hacerles entrar por ningún vericueto teórico, ni mucho menos. No se trata de hacer una clase de la universidad, sino básicamente plantear una serie de reflexiones sobre algo que me lleva ocupando desde hace unos cuantos años, quizás también muy sentido respecto a la realidad propia de Cataluña, con lo cual me van a disculpar y sí que les pediría que ustedes me pudieran aportar alguna reflexión ya en el tiempo del debate sobre la realidad de Euskadi, que desconozco, pero que entiendo que probablemente haya muchas más concomitancias que no diferencias, ¿no? En el sentido de que estamos abordando una cuestión que hace tiempo está planteada en nuestra sociedad, que no es una cuestión de fácil resolución y de complicado encaje a veces, porque muchas veces está vinculado con problemáticas que son difíciles de resolver desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los valores, de las ideas, de los debates, y creo que lo más sugerente en todo caso es encontrar espacios como estos para poderlos abordar, ¿no? Miren, mi conferencia, tal como dice el programa, tiene que ver con las mutaciones de lo religioso en la ciudad, y voy a estar dando vueltas permanentemente en torno a la ciudad y en torno a lo religioso, porque entiendo que son ámbitos, son espacios, son situaciones en las cuales la convergencia entre esos dos elementos nos puede explicar mucho de lo que hoy en día entendemos como que son los cambios respecto a la religión, la presencia de la religión en nuestro espacio público, en nuestra sociedad, cómo nosotros nos situamos respecto a nuestras tradiciones religiosas, nuestras prácticas religiosas, cómo vemos el encaje de otros colectivos. En definitiva, es una reflexión que no tiene que ver tanto sobre lo específico de otros religiosos, sino sobre lo nosotros religioso, es decir, sobre cómo nosotros como sociedad también hemos tenido que abordar y resolver, y deberemos de resolver y abordar en el futuro cuestiones que hasta hace relativamente tiempo pensábamos que estaban, no voy a decir resueltas, pero sí conducidas, y que las nuevas realidades de la diversidad religiosa reincorporan, inauguran o instauran de nuevo, ¿no? Entonces empezaría planteando una primera reflexión, a mi modo de ver bastante introductoria, de preguntarnos por qué nos interesa tanto lo religioso en nuestra sociedad, o mejor dicho, por qué sigue interesándonos tanto. Y probablemente nos daríamos cuenta de que, más allá de lo que hubiera sido, les hablo como profesor universitario ahora, ¿no?, la evidencia de que las predicciones de algunos padres fundadores de las ciencias sociales, que nos dijeron que con el tiempo la modernización iría a caballo del abandono de lo religioso, pues parece que no ha sido tal, y que por lo tanto esa evidencia, quizás aquellos padres fundadores de la ciencia social, como Marx o como Nietzsche u otros pensadores, hoy en día revivieran de nuevo y se dieran cuenta
que esas evidencias que ellos planteaban no se habían llevado a cabo, pero que al mismo tiempo se están llevando a cabo, se están mostrando muchas formas muy diferentes de la expresión religiosa, pues a lo mejor les llegaría a darse cuenta de ese nuevo interés. Quizás no volverían sobre sus pasos, ciertamente. Entiendo que cuando uno ha sido padre fundador le costaría mucho volver otra vez a darse cuenta de los errores, pero entiendo que de una forma bastante, vamos a decirlo así, bastante entusiasta, tengo que entender, volverían otra vez a intentar analizar esas mutaciones de lo religioso que hoy en día observamos. Claro, cuando hablamos de ciudad, cuando hablamos de lo urbano y hablamos de lo espiritual, pensamos que esto es algo que es relativamente reciente, y no es así. Nuestras ciudades desde hace siglos se han orientado, se han estructurado, han cogido significado, es decir, la trama urbana de nuestras ciudades ha ido asumiendo significados que estaban en muchos momentos ordenados en torno a aquellos principales edificios religiosos, aquellas prácticas que definían la vida colectiva religiosa, y que por lo tanto esa historia, que no es solo propia evidentemente de la tradición católica en nuestra sociedad, sino que es, por decirlo así, patrimonio común de todas las tradiciones religiosas en el mundo, pues ha mostrado esa necesaria relación entre lo urbano y la religión. Lo que pasa, lo que les quiero plantear básicamente es el hecho de cómo ha sido interpretado recientemente el vínculo de la expresión religiosa en los espacios urbanos, y a continuación hacer una reflexión en torno a esas ideas de mutaciones religiosas de las cuales en principio se aborda en mi ponencia, ¿no? Les voy a poner 3 ejemplos para ver cómo se ha entendido esa relación entre lo urbano y lo religioso, y sobre todo cómo se ha entendido de forma negativa. Se ha dado a entender que el contacto de lo urbano, o por decirlo así, la emergencia de una determinada forma de entender la vida derivada de vivir en las ciudades, y la práctica religiosa tendría siempre un detrimento respecto a esta segunda, por impulso del primero. Los 3 ejemplos son los siguientes. Hace bastante tiempo ya, es decir, a mediados de la década de los años 30 del siglo pasado, el sociólogo francés Gabriel Lebras, observando la llegada de los emigrantes alsacianos a la estación parisina de Montparnasse, vaticinó que su religión, es decir, la religión de estos emigrantes alsacianos, se quedaría en sus maletas. Él utilizaba esa metáfora para darse cuenta de que ya la llegada de esta gente que venía del campo, que venía del mundo rural a la ciudad, acabaría haciendo que perdieran sus pertenencias y sus prácticas religiosas. Primera reflexión. Segundo ejemplo. La descristianización, entre comillas, de los emigrantes llegados a Cataluña durante la década de los 50, también del siglo pasado, también preocupó a Rogelio Duu Castella, un sacerdote y sociólogo catalán que sugirió el desarrollo de una pastoral de acción social sobre estas poblaciones con el objetivo de retornarlas al camino de la práctica religiosa. Cuando hoy en día, por ejemplo, hacemos reflexiones sobre lo interesante que es desde el campo del estudio de las migraciones analizar a las prácticas religiosas, porque se entienden que forman parte de un elemento de vitalidad y de creación identitaria, no nos acordamos que desde hace unos cuantos años, en las grandes metrópolis de este país nuestro, pues resulta que se planteaba también la cuestión religiosa respecto a las migraciones interiores, por aquello que suponía de pérdida de referencia religiosa y por tanto de, vamos a decirlo así, desestructuración social, ¿no? Entonces, esas reflexiones de Rogelio Duu Castella, un sociólogo cuantitativista, que básicamente llevó a cabo estudios cuantitativos para saber si la gente iba a misa o no iba a misa, y a partir de ahí establecer toda una serie de propuestas concretas, pues ya daba pistas de cómo se entendía esa relación entre lo religioso y lo urbano, mediado a través de los trayectos migratorios. El último ejemplo es mucho más reciente. En la inauguración del primer Congreso Internacional de la Pastoral de las Grandes Ciudades, que fue celebrado en Barcelona en mayo, unos días de mayo, otros días de noviembre del 2014, el arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, afirmó que la ciudad necesita ser interpretada teológicamente y no solo desde el punto de vista sociológico, urbanístico o económico, afirmando la vigencia de la pastoral cristiana de la ciudad. Hablar de pastoral cristiana hoy en día, yo que no soy experto evidentemente del catolicismo, por lo tanto me van a disculpar que no lo diga de forma más adecuada, podría parecer algo caduco, algo antiguo, algo no adecuado, pero estas reflexiones del anterior arzobispo de Barcelona vuelven otra vez a situar de nuevo esa necesidad que se plantea de pensar que la pérdida de valor religioso por parte de colectivos concretos, en este caso se refería ciertamente a colectivos que pueden estar dentro del universo católico,
pudiera ser un elemento de déficit en su proceso de integración, de déficit en su capacidad para poder interpretar la forma de vivir en la ciudad. Claro, todo esto ya se pueden imaginar que nos permite hacer una reflexión de amplio espectro. Empezar a hablar sobre la trayectoria de nuestra sociedad con respecto a lo religioso, pues no es baladí, no es algo que sea ni extemporáneo ni secundario, sino entiendo que tiene que ser algo al cual hay que darle una mayor importancia de lo cual hemos dado en los últimos años. Lo estábamos comentando antes de entrar, parece que ahora lo que nos interesa es el pluralismo religioso de las otras tradiciones religiosas que están implantándose en nuestro país, y como si no fuera tan importante la evolución, el desarrollo, todos aquellos procesos y dinámicas que confluyen en la principal tradición religiosa mayoritaria en nuestro país, que es, no sé si me lo van a permitir que lo diga así, la mayor expresión de diversidad religiosa, mucho más incluso que la que es aportada por otros cultos minoritarios. Es decir, la heterogeneidad existente dentro de la Iglesia Católica como, no institución, sino que digamos como comunidad religiosa, creo que supera en mucho la heterogeneidad aportada simplemente por otros cultos, a los cuales probablemente no les situaríamos, o que empezamos todo justo a hacer en los últimos años, a situarlos como plenamente vinculados con la sociedad española, ¿no? Entiendo que es una reflexión que yo no voy a llevar a cabo por mi incapacidad como conocedor del tema, pero que entiendo que no podemos avanzar respecto al conocimiento de esa impronta de lo religioso en nuestras sociedades sin darnos cuenta de lo que ha supuesto, lo que sigue suponiendo la evolución de la tradición mayoritaria en nuestro país. Yo sigo pensando que la religión nunca ha sido un hecho externo ni extraño a la ciudad. Ya he dicho que nuestros barrios, nuestras ciudades están definidos de acuerdo a sus centralidades, de acuerdo a sus significados, en los cuales prueban la historia de nuestras tradiciones religiosas. La ciudad ha sido modelada en torno a estas referencias religiosas. Y también es verdad que cuando hablamos del urbanismo de las últimas décadas, aquellas que han constituido lo que hoy en día representan nuestras ciudades, es verdad que se podría llegar a decir que esa idea de la extensión urbanística racional ya no tenía que seguir esos parámetros de ordenación en torno a centralidades religiosas antiguas, ¿no?, o pasadas, ¿no? Lo que pasa es que eso tampoco es del todo cierto. No creo que haya habido un proceso de que la urbanización haya negado la referencia religiosa, sino todo lo contrario. Yo, cuando era joven, vivía muy cerca de un barrio, el barrio del Congreso, en Barcelona, el barrio del Congreso, que fue creado después del Congreso Eucarístico del año 52 y fue creado por la Iglesia Católica precisamente para poder atraer y poder, digamos, situar a los flujos migratorios que iban llegando a la ciudad. Los promotores de ese barrio fueron la propia Iglesia Católica. No fue ni el Patronato de Vivienda franquista, ni fue el Ayuntamiento de Barcelona, ni cualquier empresario inmobiliario privado, como era lo habitual, ¿eh? Y evidentemente ese barrio estaba ordenado con una referencia central, que era la iglesia de San Pío X. Bien. Así pues, entiendo que, yendo al caso de Barcelona o yendo al caso de otras ciudades, desconozco, me disculparán, la realidad de San Sebastián, entiendo que la Iglesia Católica siempre ha estado presente a la hora de poder estar también presente, valga la redundancia, en la definición de esos nuevos ámbitos, de esas nuevas tramas urbanas que iban creciendo, que iban desarrollándose. No obstante, la emergencia de la pluralidad religiosa, la nueva, aquella que de alguna manera nos sitúa, ¿no? Digo nueva entre comillas, porque ciertamente han habido algunas tradiciones religiosas que no tenían una presencia, vamos a ver, por decirlo, significativa en nuestro país y que en las últimas décadas ha tenido esa importante relevancia, pero también es verdad que han habido otras tradiciones minoritarias que se mantenían desde hacía largo tiempo en nuestra sociedad, en nuestro país, y que la llegada y la aportación de nuevas personas derivadas de la inmigración económica extracomunitaria pues ha hecho que retumieran una vitalidad religiosa bastante evidente, ¿no? Es el caso de las iglesias evangélicas. Pero el hecho de pensar que la llegada de las nuevas religiones está generando una transformación de los espacios, de las centralidades, de los usos del ámbito urbano, yo creo que tiene que ser matizada otra vez de nuevo, ¿no? Primero porque difícilmente, a pesar de que a veces lo escuchamos, ¿no? A veces escuchamos la sensación de que
de que las otras tradiciones religiosas, en concreto algunas, y ya me imagino, yo creo que ustedes ya se imaginarán a cuál me estoy refiriendo, vienen a imponer una serie de formas, universos morales, formas de hacer, que vienen, por decirlo así, a subvertir el orden existente. Es como si observáramos que la llegada de las nuevas migraciones está alterando sustancialmente el rol y el papel de la religión en nuestra sociedad. Creo que es una percepción del todo extravalorada, es decir, sobrevalorada ante la posibilidad o la potencialidad de que las minorías religiosas sean capaces de transformar las formas de la expresión religiosa en nuestro espacio público. Segundo, cuando muchas veces hablamos, ahora estoy haciendo una serie de reflexiones para volver a seguir hablando sobre ciudad y religión. Lo que pasa es que primero he hablado sobre el tema de los órdenes morales, luego lo recuperaré, y ahora voy a hablar sobre el tema de las prácticas religiosas. También solemos escuchar, incluso tenemos la sensación de que es así, de que lo afirmamos con plena vehemencia, de que la religiosidad, es decir, la observancia religiosa de las otras tradiciones minoritarias, es mucho más importante que la nuestra, y por lo tanto su vitalidad nos genera una cierta incomodidad o ambigüedad al respecto de que pueda venir a transformar ese panorama religioso que les estaba comentando anteriormente. ¿Pero qué es? ¿Que los inmigrantes o los miembros de las tradiciones minoritarias son más religiosos que nosotros, o es que nosotros tenemos un déficit de práctica religiosa que hace que evidentemente el contraste sea muy marcado? Entonces, claro, entiendo que son dos procesos, son dos ideas, son dos elementos que tienen que ser en todo caso analizados, y probablemente eso nos llevará de nuevo a situarnos respecto a cómo nosotros, como sociedad, vamos a decirlo así, hemos pasado y seguimos pasando un poco de puntillas ante el hecho de no haber resuelto cuestiones propias de nuestra propia religiosidad, de nuestro encaje de lo religioso en nuestra vida, y de forma, vamos a decirlo así, acelerada, no diré de forma absolutamente urgente, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que entiendo que ha sido una inclusión bastante rápida en las agendas políticas y en las agendas mediáticas, en las agendas académicas, que hemos empezado a hablar del tema de la pluralidad religiosa, como si a partir de ahí podríamos entender el conjunto del hecho religioso en nuestra sociedad. Cuando hablamos del contexto urbano y práctica religiosa de las nuevas poblaciones inmigrantes, hemos de tener también presente una cosa. Antes les comentaba el ejemplo del barrio del Congreso de Barcelona, y antes les hablaba también de la pastoral de acción social que planteaba un sacerdote sociólogo como Rogelio Duo Castella. La situación en la cual se pueden encontrar los colectivos que forman parte, vuelvo otra vez a decir, quizás ya me repito excesivamente, de esas nuevas religiones, entre comillas, es que, entre otras cosas, no se van a encontrar con una institución que vaya a proveer todo aquello que sea necesario para poder superar su déficit de fe, para poder planificar el número de equipamientos necesarios para garantizar su práctica y su socialización religiosa. Eso es algo que evidentemente no se va a dar, ni se va a plantear desde una manera tan estructurado como en su momento se quiso formular desde los años 50 hasta los años 70 en ciudades como Barcelona. Es decir, todavía estamos muy lejos de poder llegar a plantear, a no ser que lo hagamos desde una perspectiva plenamente antropológica, en la cual los antropólogos podamos explicar que la idea en la cual un colectivo en torno a un determinado equipamiento religioso define o redefine los usos del espacio público, y entonces entenderán que estoy refiriéndome básicamente al hecho de que esa forma de poderse situar en el espacio público pueda servir para que ese colectivo pueda tener, por decirlo así, un encaje mayor dentro de ese ámbito, es algo que particularmente les implica a los miembros de este colectivo, pero que al resto de la sociedad o nos genera absolutamente ningún tipo de interés, o ya directamente lo ignoramos, ¿no? Con lo cual, entiendo que, de nuevo, esa idea en la cual se piensa de que de forma activa se están generando nuevas centralidades, nuevos moldeajes de espacios urbanos a través de la llegada de las nuevas migraciones, hay que volverlo otra vez, digamos, a situar en una cierta, vamos a decirlo así, compostura, en relación a la afirmación de determinados supuestos como tales. La ciudad siempre ha sido, vuelvo otra vez a insistir, el lugar en el cual no solo se ha expresado lo religioso, sino donde también
hoy en día podemos observar que se manifiestan las principales manifestaciones y dimensiones de la secularización. Es decir, no tanto el abandono de lo religioso, sino de la pérdida de importancia social de lo religioso. La religión no ha desaparecido, y no es que quiera llevar la contraria ni a Marx ni a Nietzsche, simplemente ha adoptado nuevas formas. Es lo que los sociólogos de la religión hablan en forma de reencantamiento del mundo, de resituación de lo religioso, de pérdida de relevancia social, de pérdida del monopolio de generación de universos morales. Es decir, toda una serie de conceptos, teorías e ideas que nos hablan de la idea de la secularización, que no es, vuelvo a decir, la supresión de lo religioso, sino la recolocación de lo religioso en lo social. Cuando nosotros formamos parte de un Estado, como es el Estado español, que reivindica su mito fundacional ya en tiempos de los reyes católicos, algo que me van a permitir que lo diga, no es precisamente lo mejor para hablar en términos de reconocimiento de la diversidad religiosa, porque si nuestro Estado, su primer punto de partida se basa en un recuerdo de un proceso de depuración de la pluralidad religiosa, expulsando a judíos y moriscos, probablemente eso haya tenido y todavía siga teniendo pues una cierta impronta a la hora de definir cómo nuestro Estado ha situado lo religioso. Más allá de que en el plano constitucional los juristas y la gente que se dedica al estudio específico de los marcos legales de libertad religiosa nos pueden estar hablando de aconfesionalidad, de cooperación con las tradiciones religiosas, de libertad religiosa, como voy diciendo. Más allá de eso, entiendo que hay toda una serie de elementos que todavía siguen mostrando, en el caso español, un cierto déficit, vamos a decirlo así, en el desarrollo de una ideología secular que fuera la propia del Estado con respecto, digamos, a situar o a definir las relaciones con lo religioso, ya sea lo religioso mayoritario, ya sea lo religioso minoritario. Las cosas en España son bastante diferentes, por ejemplo, que en otros países como nuestro país vecino, eso lo sabemos, ¿no? Francia tiene un modelo de laicidad, es un modelo de laicidad que siempre se nos refiere, siempre que se plantea como un elemento identitario de primer orden. Nosotros, en cambio, en nuestro país, la laicidad podemos afirmar que no forma parte de nuestra cultura política. Eso significa que cuando hablamos de laicidad muchas veces no sabemos a qué nos estamos refiriendo. No sabemos si nos referimos al hecho de que cada uno haga lo que quiera, nos referimos al hecho de que el Estado no tendrá ninguna religión oficial, al Estado tiene que ser simplemente un garante de la ejecución de la libertad religiosa, pero mientras tanto existen ayuntamientos que siguen proclamando a vírgenes y santos como alcaldes perpetuos, se siguen condecorando a patrones o se sigue invocando a la Virgen del Rocío para conseguir que vengan más puestos de trabajo. Con lo cual, en este contexto, a la hora de la verdad, uno tiene la sensación de no sé bien cuál es la ideología secular que define el Estado español, ¿no? Quizás me estoy metiendo en berenjenales que no son propios del mundo antropológico y, en todo caso, espero que me sepan perdonar, pero sí que entiendo que uno tiene la sensación de que no saber bien, cuando hablamos de estos temas, si el Estado está dispuesto a tomar una decisión en relación, por ejemplo, al desarrollo, como diré a continuación, desarrollo de universos morales concretos, o si se deja llevar todavía por una especie, digamos, de relación ambigua con respecto a su presente y el pasado religioso. Yo tengo la sensación de que nuestras instituciones públicas no trabajan mucho en favor de la secularización de la esfera pública, con lo cual a mí se nos hace complicado pensar cómo y de qué manera vamos a seguir abordando estos debates, ¿no? Unos debates que muchas veces acabamos, primero por un lado, reconociendo nuestra situación de transformación respecto a nuestras propias tradiciones religiosas, también ver la pérdida de relevancia que puede llegar a tener, al menos desde el punto de vista de la creación de ese monopolio moral que durante tanto tiempo tuvo la Iglesia Católica en nuestro país y que hoy en día ya ciertamente ya no tiene, pero no por tanto porque ya hay otras tradiciones religiosas, sino porque el Estado sigue adoptando una posición concreta en la cual definir más bien y que más mal, y algunos momentos en que uno sabe bien si está viendo cómo el actor estatal se está convirtiendo en un actor también de desarrollo de principios morales, de educaciones cívicas, etcétera, y hay otros momentos en los cuales, dependiendo también ciertamente del partido político que está al frente, pues no sabe bien por dónde está. Pero en ninguna manera podemos achacar esa pérdida de monopolio a la evidencia de que las otras tradiciones religiosas minoritarias están imponiendo sus criterios morales. Vuelvo otra vez a insistir sobre esa idea, ¿no?, del presupuesto de partida de que lo minoritario esté transformando nuestra sociedad, cuando entiendo que es más que cuestionable.
Lo que sí verdaderamente está transformando nuestra sociedad desde el punto de vista moral ya no es tanto el Estado, vuelvo a decir dubitativo, en relaciones religiosas, sino, por ejemplo, el mercado. El mercado y la publicidad. Vivimos ante modelos, simplemente tenemos que encender la televisión y nos vamos a encontrar con modelos de individuos, individualizados e individualistas, profundamente hedonistas, insatisfechos permanentes, dispuestos a aceptar cualquier tipo de arbitrariedad de moda, en las cuales, por ejemplo, ese individuo también busca ya no tanto lo religioso sino lo espiritual, pero de una manera descontextualizada, una búsqueda que no sea tampoco con mucho compromiso, y basada bajo una idea de una cierta verdad y autenticidad con muchas comillas añadidas. No me voy a meter con los hipsters porque sería en todo caso como muy recurrente, con esa forma concreta de ver el mundo hoy en día bastante hedonista, que es el arquetipo moral del nuevo capitalismo sin fronteras, pero bueno, entiendo un poco que van por ahí los tiros. La fe en Dios ya no es axiomática, puesto que hay otras alternativas. Esa expresión no es mía, sino que es de un filósofo canadiense que se llama Charles Taylor, ¿no? El señor Taylor, cuando está hablando de esto, está refiriéndonos a que vivimos en sociedades con universos morales diferentes. Algunos de ellos conviven con mayor o menor efectividad y eficiencia, algunos se superponen, otros se combinan, otros se complementan, porque en definitiva, tanto la historia como los contextos sociales y evidentemente la política hacen que los órdenes morales puedan, en todo caso, establecer una relación simbiótica, reactivadora incluso de los propios argumentos. Pienso, por ejemplo, piensen ustedes en la disputa que desde largo tiempo tiene el Estado y la Iglesia Católica en relación al reconocimiento al derecho al aborto, ¿no? Los cuales uno sabe si las pugnas sirven simplemente para que los diferentes universos morales de los cuales se parten se impongan unos con otros, o que se viva de esta manera tan habilidosa, ¿no? A la hora de marcar peso respecto a unas líneas cuando el argumento del contrario va en otra dirección. Lo que sí es evidente es que podríamos decir, siguiendo quizás a Taylor, de que la secularización puede ser reconocida como la ausencia de un orden moral único, y abriendo la posibilidad de que puedan existir y coexistir pacíficamente unos y otros órdenes. Eso significaría, en todo caso, que el Estado tuviera que tener una dimensión concreta a la hora de poder juzgar esa posibilidad de coexistencia pacífica, ¿no? Más allá de las leyes, yo creo que los comportamientos y las prácticas y sobre todo los discursos políticos a veces nos hacen dudar hasta qué punto el Estado va a convertirse en un mero árbitro de esa posibilidad, o simplemente se va a participar de forma mucho más activa. Eso quizás será una reflexión que forma parte de otro debate al cual hoy no vamos a abordar. Vuelvo a insistir sobre el aspecto de la laicidad como algo que está ausente en nuestra cultura política. ¿Con eso qué quiero decir? Quiero decir que no han habido personas que desde hace años, e incluso en el presente, estén hablando de la laicidad como mecanismo a partir del cual poder regular, no solo regular desde el punto de vista legal o religioso, sino para entender y poder gestionar de una forma democrática los puntos de vista diferentes respecto a estos universos morales. Cuando digo eso, me refiero al hecho de que en ninguna parte de nuestro ordenamiento se hace referencia a la idea de laicidad. Es verdad que hay gente que dice, no, la confesionalidad ya es laicidad y por lo tanto podemos hacer una interpretación. El marco constitucional dice eso, por lo tanto podemos interpretarlo de esta manera. Sí, pero yo me estoy refiriendo básicamente al uso concreto de ese término. No les voy a cansar con un ejemplo propio de Cataluña ante el uso que durante un tiempo se llevó a cabo de esa idea, pero que se hizo de tal manera tan débilmente asentada desde el punto de vista de las convicciones y de las ideas, que hoy en día a nadie se le ocurre volver otra vez a hablar de laicidad. Hace unos cuantos años todo el mundo hablábamos y ahora hemos dejado de hablar, con lo cual algo ha fallado quizás por el camino. De la misma manera que cuando hablamos de pluralismo religioso, y eso es algo que también lleva un debate muy interesante, que no toca hacer ahora, pensamos o entendemos que podremos hacer lo mismo que hicimos en su tiempo con la diversidad cultural. Podemos aplicar un marco parecido a la multiculturalidad para entender la multirreligiosidad, ¿no? La diversidad religiosa o la diversidad cultural en el fondo viene a ser lo mismo. Por lo tanto, los planteamientos vienen a ser lo que para uno es multiculturalismo, para otro sería laicidad. Y eso no acaba de encajar porque, vuelvo otra vez a decirlo, tanto en un caso
es decir, hablar de la diversidad cultural como hablar de la diversidad religiosa, nunca podemos perder de referencia los moldes culturales o religiosos en los cuales se plantean estos temas. No porque sean más preeminentes, sino porque han definido una forma de hacer respecto a la cultura o respecto a la religión. Entonces, entiendo que ahí hay algo que me parece fundamental. Yo llevo unos cuantos años trabajando en la periferia, no porque sea antropólogo, sino porque entiendo que, como se dirían, esto forma parte de una especie de mantra que solemos repetir los antropólogos, ¿no? En los límites y en las fronteras están las creaciones de las culturas. Entonces, en los centros está todo ya hecho, está todo ya, por decirlo así, bien estructurado, pero en cambio en los límites es donde las culturas van creciendo y van evolucionando. Entonces, llevo ya unos cuantos años dándome cuenta de que en la periferia las creencias toman una dimensión diferente, y es por eso que me gustaría transmitirles a ustedes algunas reflexiones. Aunque primero les voy a plantear también una propuesta, vamos a decirlo así, lúdica, no porque vamos a hacer un taller ahora mismo, ni mucho menos, ni ningún tipo de juego de rol, ni nada. Simplemente les sugiero un trabajo para el próximo día. Suena fatal eso. Algo así como, ustedes cuando vayan por sus calles y sus barrios, vayan intentando identificar aquellos espacios que forman parte de tradiciones religiosas no católicas y que están o que hemos atribuido a minorías religiosas, muchas de ellas vinculadas a la inmigración. Vayamos encontrando y vayamos haciendo, por decirlo así, balance de todo aquello que hemos visto. Y hagamos esa especie de etnografía pedestre, que sea pasear por las ciudades y encontrar esos lugares. Nos daremos cuenta que muchos de ellos están en situaciones pues, de una cierta semi-invisibilidad, una discreción más que evidente, y que probablemente solo conocen aquellos que son sus usuarios. Y que nosotros pues probablemente pues, no entenderemos. Hombre, si vivimos encima de un salón del reino de los testigos de Jehová o de una iglesia evangélica, pues probablemente sí que seremos conscientes, como vecinos que somos, del uso que se hace ese espacio. Pero a lo mejor vivimos en una calle y 3 calles más allá, ¿por qué no se nos ha ocurrido mirar? Ni tampoco tenemos nada que perder haciendo la mirada respecto a determinadas cosas que a lo mejor tampoco son tan interesantes. Pues resulta que existen, digamos, expresiones de esa diversidad religiosa a la cual nos estamos refiriendo. Si hiciéramos ese balance, con su ayuda, podríamos observar que la periferia es un espacio, las periferias, los ámbitos, digamos, externos de nuestras ciudades, son aquellos lugares en los cuales hoy en día están generando efervescencias religiosas que son notables y que es necesario reflexionar sobre ellas. Voy a dedicarme el tiempo que me queda a esta cuestión. Yo no sé cómo será San Sebastián, la verdad es que conozco poco, pero me imagino que todas las ciudades tienen sus periferias, tienen sus lugares en los cuales situamos las industrias, los servicios. Los cementerios no, porque los cementerios hace siglos que los situamos fuera de las ciudades, pero claro, es que las ciudades han ido creciendo y cada vez estamos más cerca de los cementerios, con lo cual estamos volviendo a vivir vivos y muertos. Pero los tanatorios sí, en los tanatorios también los situamos, ¿no? También las discotecas con mucho ruido. Y recientemente también algunos equipamientos religiosos. Yo vivo a 40 kilómetros de Barcelona, vivo en lo que se llama la tercera corona metropolitana de Barcelona. No sé bien qué quiere decir eso, pero sí les puedo decir que cuando salgo de Barcelona voy pasando por muchas zonas urbanas hasta llegar a mi lugar de residencia y no sé dónde acaba la ciudad. Por lo tanto, esa idea de la periferización siempre es bastante compleja de situarla. Pero bueno, entendamos que todas las ciudades necesitamos espacios externos, por cuestiones simplemente o bien materiales, funcionales. Por eso que les decía, vamos a localizar en esos lugares cuestiones que son necesarias, pero que generan una cierta incomodidad. Y al mismo tiempo desde el punto de vista simbólico. Es decir, allá están los límites de donde acaba la ciudad. Donde acaba la ciudad no es simplemente donde empieza el campo, sino simplemente donde acaba la ciudad, lo que se entiende, el espacio propio de la ciudadanía. Lo que esté fuera, más allá, ya no se sitúa dentro del espacio de lo que se entiende la ciudadanía, ¿no? Sino como algo liminal y externo. Desde hace unos cuantos años, creo que en Cataluña, pero también en otras partes de España, probablemente también aquí en Euskadi, se ha producido un conjunto de situaciones que han derivado en la reubicación, lo voy a decir de una forma mucho más polite, es decir, mucho más
con muchos eufemismos al respecto, en ese proceso de periferización de muchos equipamientos religiosos de algunas comunidades, en concreto la comunidad islámica. En Cataluña probablemente estemos en torno a un 40% de los oratorios que hay en Cataluña que estén ya en estos contextos periféricos. Y las 5 mezquitas que se están creando en Cataluña en este momento, que están construyendo, son las primeras, no ha habido ninguna mezquita que se haya construido como tal, se encuentran en polígonos industriales. ¿Eso qué está representando? Para algunas políticas públicas está representando la evidencia del déficit en la integración de algunas de esas políticas, algo que no se ha hecho bien, situaciones que están generando no solo periferización, sino directamente ya una expulsión a los lugares en los cuales hemos situado aquellas cosas que no queremos ver. Algunos de estos equipamientos religiosos han tenido que situarse en la periferia porque ha sido una situación de conflicto abierto en torno a su presencia en un barrio lo que lo ha provocado. Y por lo tanto ahí hay toda una serie, digamos, de elementos que merecen ser analizados. Cuando un grupo humano crea un espacio, en este caso un espacio de culto, lo sitúa siempre en un ámbito de proximidad donde reside, por una cuestión lógica, porque las prácticas religiosas son cadenciales respecto a nuestros ritmos de vida, y entonces pues nos adecuamos a ellos. O mejor dicho, situamos o pretendemos situar ese espacio de referencia religiosa cerca de donde vivimos, que no tengamos que coger el coche, que no tengamos que coger transporte público para desplazarnos kilómetros y kilómetros de llegar a donde tenemos que llevar a cabo esa práctica religiosa. Claro, esa periferización no necesariamente está favoreciendo esa idea de la proximidad. Y también es verdad que se está generando, o que se está derivando de esa primera idea que yo les comentaba anteriormente, de esa invisibilidad de los espacios, de algunos de estos espacios en nuestro tejido urbano. Me estoy refiriendo a los musulmanes, pero también podría estar refiriendo a otras tradiciones religiosas que últimamente parece que se les esté cuestionando su derecho a formar parte de la ciudad, en cuanto que su encaje en lo urbano no es socialmente aceptado. Entonces, claro, cuando muchas veces al escuchar y analizar esos conflictos que se han dado en torno a la apertura de mezquitas o de otros oratorios de minorías religiosas, alguien ha tenido la tentación de pensar de que estábamos delante de conflictos religiosos. Pues sinceramente no, porque no hay ningún tipo de conflicto desde el punto de vista doctrinal que haya detrás de la emergencia de una protesta vecinal en contra de la apertura de una mezquita. No hay ideas religiosas que están unas contra otras, no son bandos religiosos que se enfrentan, no son ideas que se ponen, digamos, en contraste y en discusión. Son básicamente expresiones de la negación de asumir de que esos espacios y los colectivos que los usan forman parte del ámbito ciudadano que representa el espacio público representado en nuestras ciudades. Y ahí, evidentemente, nos hace pensar hasta qué punto vivimos en sociedades que siguen desarrollando dinámicas de exclusión. Bien. Ahora bien, esa periferización, es decir, esa situar oratorios en el ámbito periférico de nuestras ciudades, puede ser analizado, como estoy intentando hacerlo, desde esa lógica de la exclusión, desde esa idea de una expresión que socava de manera cualitativa nuestro orden democrático. Pero también me gustaría plantearlo desde un punto de vista en la cual la presencia en lo periférico está generando nuevas formas, nuevas mutaciones de lo religioso, tal cual decía yo en el inicio de mi exposición, en el título de la misma. Cuando nosotros, por ejemplo, dudamos de que los colectivos minoritarios, en este caso estamos hablando de lo religioso, pero podemos hablar también de los culturales, aquellas instituciones que ellos mismos utilizan como mecanismos de ordenación interna, dudamos de ellas, no dudamos de su efectividad, de su eficiencia, de su funcionalidad, no les damos el sentido adecuado, parece que no le demos importancia a lo que hacen. Cuando estamos nosotros llevando a cabo ese conjunto de supuestos, evidentemente estamos despreciando esa capacidad de ordenación interna que puedan llevar a tener a cabo. Claro, desde una perspectiva, vamos a decirlo así, de encaje de lo cultural, de lo minoritario, de lo religioso en nuestra sociedad, ignorar las pautas y comportamientos y elementos de estructuración interna que llevan a cabo estos colectivos
es una forma que no nos ayuda precisamente a entender los procesos a los cuales tenemos que abordar para hablar plenamente de la incorporación de esta diversidad cultural o religiosa. Por eso, cuando muchas veces se opta por la periferización, se opta por colocar estos equipamientos fuera del ámbito urbano, en los límites de lo urbano, y digo cuando se opta, cuando las circunstancias llevan a eso, creo que sería más matizado decirlo así, parece como si nos llegáramos ya, por decirlo así, a despreocupar de lo que pueda llevar a cabo, lo que se pueda hacer con respecto a... Claro, cuando después de un largo conflicto en un barrio se ha conseguido que las aguas volvieran otra vez a la calma y al final ese oratorio se fuera del barrio y todo volviera otra vez al punto de origen, cosa que no es verdad, porque hay una gente que se ha tenido que ir y hay otros que en esa pugna pueden recordar que ganaron esa pugna y al final consiguieron que otros se desplazaran. Sería hasta cierto punto cínico hablar de las nuevas geografías de lo religioso en nuestras ciudades, viendo cómo en diferentes partes de la ciudad, sobre todo en estas periféricas, van apareciendo nuevos equipamientos religiosos. Digo que es cínico porque, vuelvo otra vez a decirlo, no se ha producido de una manera natural. No se ha producido desde el punto de vista de la abolición de un colectivo. También es verdad que cada contexto, cada situación merece ser analizada en sí, en sus mismos términos, y por lo tanto los matices serían muy importantes, ¿no? Pero hay que tener evidente que esa periferización nos muestra la vigencia de esas fuerzas centrífugas que existen en nuestra sociedad, que nos tendría que preocupar, no tanto en cuanto que afecten a unos colectivos concretos, sino en cuanto que nos sitúan a todos nosotros dentro de una potencial situación de ser expulsados hacia la periferia, y por eso no me refiero espacialmente, sino simbólicamente. Voy a acabar hablando de las religiosidades periféricas. Esas religiosidades presentes en los espacios periféricos, que aparentemente le estamos dando muy poco interés, muy poca relevancia, y que probablemente estén ofreciendo mucho interés, vuelvo a decir, no tanto desde el punto de vista solo antropológico, sino también al respecto de cómo podamos volver otra vez a interpretar la relación entre lo urbano y lo religioso. En la periferia siempre ha habido mucha, vamos a decirlo así, mucha vida, mucha efervescencia. Cuando hablo de la periferia no me refiero al polígono, me refiero a los límites de una ciudad. Y los límites de una ciudad muchas veces son difíciles de establecer, pero siempre están ahí. Es decir, siempre hay barrios que son los márgenes de la ciudad. Siempre hay barrios en los cuales el imaginario social colectivo sitúa a esos barrios como barrios difíciles, barrios complejos, barrios populares, que sería el eufemismo más utilizado, ¿no? Esos barrios en los cuales, desde hace tiempo, y no solo por las nuevas migraciones, las nuevas religiones, se han llevado a cabo multitud de expresiones religiosas que diferían sustancialmente de aquellas que eran propiamente realizadas en los espacios centrales de la ciudad. Cuando, por ejemplo, se observa que en esos lugares se han llevado a cabo manifestaciones y expresiones, no es que vinieran a cuestionar la ortodoxia desde un planteamiento heterodoxo, pero sí que en todo caso mantenían vamos a decirlo así, un contraste marcado con algunos de los planteamientos propios de algunas tradiciones religiosas, de acuerdo a lo que se pensaba que debería de ser, y que el hecho de que las intentemos situar y que las intentemos comparar a través de un esfuerzo histórico, porque no es algo reciente, sino que hace tiempo que está planteado, nos podía dar muchas pistas. Por ejemplo, recuerdo, y es un caso ya en todo caso particular y personal, lo que para mí representó ir a una misa en un barrio periférico en Barcelona, en donde mi padre tenía un pequeño establecimiento comercial, y llegar a esa misa y no encontrarse con la oblea propia de la Eucaristía, sino un trozo de pan normal y corriente, y no encontrarse con el cáliz en el cual, digamos, poder beber el vino, sino situado en torno a otro tipo de recipiente, que ahora no lo recuerdo, pero que me parecía mucho más mundano y mucho absolutamente fuera de lo habitual. Yo que venía de una escuela de sacerdotes de la Sagrada Familia, me quedé un poco parado a decir, ¿y esto, no?
más parados se quedaron mis padres y más aún mis tíos, que fueron los que promovieron esa actividad de turismo religioso. Nosotros que no éramos religiosos, lo tengo que decir, en mi familia, pues nuestros tíos nos ayudaron a eso. Vamos a verlo, ¿no? Mi tía salió escandalizada, ¿no? Porque entendía que eso no era una forma concreta, ¿no? ¿Cómo se atrevía a ese hombre a practicar la misa sin vestir, evidentemente también con los hábitos de sacerdote? Bueno, una cosa como muy contrastada, ¿no? Pero estoy recordando ese ejemplo, que no sé si es válido, pero que en todo caso es muy vivido por mi parte, pero puedo estar recordando también la cofradía 15+1 en el Hospitalet, que cada Semana Santa sale su paso sin que estar vinculado con ninguna parroquia. El paroxismo evangélico gitano de la iglesia de Filadelfia, el pentecostalismo floreciente de nigerianos y latinoamericanos también en estos barrios, la masiva afluencia en las naves industriales reconvertidas en mezquitas. Es decir, estamos dando cuenta de que las religiosidades periféricas, aquellas que son, o que yo las defino como aquellas expresiones religiosas conscientes que se llevan a cabo desde los márgenes de la sociedad, pues han reconocido previamente que han tenido que situarse al margen de esa sociedad que les estaba expresando una cierta incomodidad. A mi modo de ver, están abriendo una nueva forma de entender lo religioso en la ciudad. Esa retirada hacia la periferia que experimentan algunas comunidades puede explicarse en términos de autoprotección ante los recelos suscitados por parte de la sociedad, pero también en términos de autoproyección. Es decir, como base a partir de la cual afianzar aún más la pervivencia de una referencia religiosa entre sus propios colectivos. Al entender que en estos discretos espacios alejados de la interrogativa mirada social es posible llegar a ser aún más coherente con una pertenencia concreta, sin tener que justificarla ni tenerla que disimular, se abre un nuevo escenario para la expresión de efervescencias religiosas. Yo no lo valoro si son aspectos que nos tienen que hacer entender mejor esa diversidad de lo religioso, entiendo que sí, y no vaya a valorarlo el hecho de que se lleven a cabo actividades de proselitismo, de desarrollo de determinadas intencionalidades a la hora de mantener ortodoxias de forma más intensas, desde el punto de vista del desarrollo y la aplicación de morales comunitarias. No lo estoy cuestionando, simplemente lo estoy haciendo esa constatación porque a mi modo de ver me parece muy interesante, porque no solo están planteando una transformación de esa relación entre lo religioso y lo urbano desde un punto de vista social, sino también desde un punto de vista doctrinal. Es decir, desde el punto de vista de que hoy en día la acción misionera y proselitista de unas u otras tradiciones tiene cabida dentro de un contexto muy concreto en el cual se sitúan hoy en día estos equipamientos religiosos, a mi modo de ver me parece muy interesante y merece ser analizado. Voy a acabar, pues, planteando esas dudas en torno al desplazamiento de esos equipamientos, porque ciertamente, vuelvo otra vez a decir, en la misma idea que planteaba al inicio de mi exposición, hablar de lo religioso no es hablar de lo otro religioso, sino de lo nuestro religioso, ¿no? Es decir, cómo nuestra sociedad todavía sigue planteando en torno a la religión, en torno a las creencias, las convicciones religiosas, más de un debate. Cuando se dice que situar estos emplazamientos en estos lugares que evidentemente son mucho más espaciosos, que permiten la afluencia de mucha gente y que por lo tanto limitan la potencial molestia a los vecinos por el hecho de movilidad, coches, etcétera. Y se está hablando básicamente de una funcionalidad, vamos a decirlo así, útil, no práctica, ¿no? Es algo que se ha resuelto todas esas situaciones. Entiendo que no se está queriendo ir al fondo de la cuestión. Que el fondo de la cuestión básicamente es entender que no tenemos en este momento en nuestro país, en nuestra sociedad, un urbanismo integrador que piense cómo nuestras ciudades de aquí 20 años van a ser. No nos imaginamos a pensar cómo y de qué manera ese urbanismo integrador tiene que situar lo religioso. Y sobre todo cómo tenemos que entender que el urbanismo tiene que ser un elemento de corrección de las desigualdades. Algo que a mi modo de ver pues parece que no está bien planteado, que hoy en día, por ejemplo, seguimos insistiendo de que hay dos leyes que son las que acaban definiendo cómo son nuestras ciudades, la ley del mercado, la de los precios de la vivienda, y la ley de la coacción a los políticos, que son las movilizaciones vecinales de rechazo hacia el otro, que hace que evidentemente se estén forzando estos procesos.
y que yo, como antropólogo, esté diciendo me interesa mucho esas efervescencias religiosas de la periferia desde el punto de vista antropológico, no me hacen olvidar ciertamente ese déficit respecto a esa falta de ese urbanismo integrador al cual me estoy refiriendo. Porque lo más fácil y lo más sencillo siempre será situar aquello que no nos gusta en la periferia, es decir, allá donde decía Paco Candel, el escritor catalán de origen... ahora sí que me van a pillar ustedes, no sé si era de Teruel o de otra parte de... Ay, Dios mío, voy a quedar fatal. Bien, pues el escritor Paco Candel, que hablaba de que allá donde la ciudad pierde su nombre, que lo utilicemos como ejemplo a partir del cual situamos aquellas realidades que no queremos ver. Mientras sigamos manteniendo esa ambigua relación en torno a situar lo que no queremos fuera de nuestra mirada, estaremos desarrollando una ciudad desigual en la cual lo religioso no necesariamente actuaría como un elemento de cohesión, sino como un elemento de posible aislamiento, de posible, digamos, estructuración interna y no negociación permanente, aunque sea conflictiva, con respecto a un contexto social que siempre está en movimiento. Eso es todo lo que quería decir, espero que les haya sido interesante y espero sus comentarios y evidentemente sus críticas. Muchas gracias. Segundo aviso. Bueno, es que ricasco, Jordi. Muchas gracias. Yo creo que ha sido una conferencia muy interesante. Yo he llenado 5 páginas de cuaderno. Creo que con preguntas y cuestiones muy relevantes para el debate. Y por lo tanto es su turno para plantear preguntas, comentarios. Creo que podemos dar paso a un coloquio interesante. Creo que yo mismo haré de azafato. Bien. Y José María, los turnos de palabra. Bueno, has mencionado a Charles Taylor, la era secular, con todas las dimensiones, los aspectos que tiene, las fronteras, de alguna forma, que hemos construido en nuestros urbanismos. Ese era uno de los temas que tenemos como ciclo posible, el concepto de urbanismo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, cómo no ha ido integrando, cómo no ha creado espacios seculares donde realmente todas las dimensiones antropológicas, humanas, morales, pues se fueran construyendo, sino que realmente son espacios que han dividido más, que han unido, que han integrado, ¿no? De alguna forma. Yo creo que todo este movimiento de los jóvenes y también de muchísima gente que puede hacerlo, el turismo religioso, el turismo antropológico, el turismo cultural, todo esto no va a permitir a la vuelta ser más conscientes de que, caramba, en cuántos sitios, en cuántos espacios turísticos, religiosos, se han integrado cosas que tenemos que incorporar, ¿no? Yo creo que esa sabiduría que recorriendo los mundos vamos consiguiendo, y los jóvenes lo van consiguiendo más, es una esperanza de integración, de ir poco a poco superando los déficits que tenemos de lo secular para poder empezar a entender nuestra religiosidad en toda su profundidad. Es una pregunta complicada de resolver. Quizás yo tampoco tenga mucho criterio, ¿no? Pero sí entiendo que nosotros vivimos en sociedades en las cuales lo simbólico sigue jugando un papel importante. Y cuando me refiero al simbólico me refiero a aquello en lo cual nosotros nos podemos identificar. Entonces, esa identificación que durante tanto tiempo, yo pienso que todavía sigue siendo para muchas partes de la sociedad, se ha vinculado no tanto con simbología religiosa, sino lo que representaban esos espacios, desde el día a día al devenir. Por ejemplo, la idea de una parroquia
La idea de una parroquia desde el punto de vista de un lugar de generación de sentimiento de pertenencia va más allá de que si esa parroquia tiene un campanario, o si resulta que tiene una mayor o menor dimensión. Entiendo que tiene que ver respecto a cómo se ha estructurado la acción social o la vida social en torno a. Claro, evidentemente que todos aquellos que venimos de un mundo asociativo, que hemos pasado por tradiciones familiares dentro de espacios que han entendido que esos espacios eran útiles para la generación de identidad, pues podrían de alguna manera hacernos entender la necesaria recuperación de esos mismos, ¿no? Claro, nos ayudaría mucho a entender, por ejemplo, el uso que pueden tener otros espacios religiosos de otras minorías, que sin tener esa dimensión simbólica externa, tiene una dimensión integrativa interna que nos da mucho juego. Recientemente ustedes sabrán que con el tema de los jóvenes estamos bastante ocupados, sobre todo jóvenes musulmanes, porque tenemos la preocupación de pensar de que todos tienen en la cabeza a punto de disparar respecto a una idea de poderse situar dentro de la radicalización, el Daesh, el Estado Islámico, etc. Y parecería como si fuera necesario que hiciéramos algo. Y lo que no hemos entendido es que esas dos instituciones, que más mal que más bien, vamos a decirlo así, estructuralmente con déficit, permanentemente cuestionadas, socialmente sin recursos, para poder llevar a cabo esa función de socializadora que era la mezquita y la iglesia, la mezquita y la familia, en el caso concreto de los musulmanes, no ha funcionado como debería de ser. Y te encuentras con jóvenes que están, vamos a decirlo así, en una cierta precariedad ante el hecho de poder entender determinadas ideas, determinados procesos, determinadas situaciones. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy argumentando? ¿Diciendo que estos jóvenes han perdido el norte? No. Simplemente les estoy queriendo decir de que esas referencias que les podían no integrar en lo suyo exclusivo, sino en lo propio compartido junto con otros espacios, lo tenemos en precario. Porque hemos entendido que a lo mejor era una cuestión que eso ya la gente tendría que solucionar. Ellos mismos tendrían que organizarse. Ya se lo harán, es su asunto. No nos tenemos que meter hasta la cocina para decir lo que tienen que hacer. Y ahora es cuando venimos todos diciendo de que es necesario que potenciemos la idea de la mezquita como espacio unitario, no solo respecto a las primeras generaciones, sino también a los jóvenes, y empezamos a discutir en términos de integración para evitar la radicalización. En el fondo, permítanme que haya ido a ese ejemplo, vuelvo otra vez a plantearse el hecho de cómo nosotros no hemos dado importancia a aquellos elementos cohesivos que ya existían dentro de los colectivos, que hoy en día, más allá de la emergencia de sus simbologías, y todo lo que nos ha derivado en debates y en conflictos y en polémicas, no se ha contemplado con respecto a esas capacidades integradoras que hoy en día están en cierto, no diré en cierto decadencia, pero sí un déficit más que evidente. Con lo cual, yo no sé hasta qué punto podemos o tenemos hoy en día creo que fue un politólogo británico de origen indio, Biju Parekh, que un informe que se hizo en torno a los años 90, no recuerdo exactamente, finales de los 90 quizás, en el que se hizo un informe en el cual decía, en el Reino Unido, planteando la cuestión de cómo interpretar y cómo incorporar la cuestión de la diversidad y también evidentemente la religiosa, que decía algo así como, en este mundo no nos podemos permitir que los principios morales que son aportados por las tradiciones religiosas sean dejadas a un lado, bajo el principio de una cierta ingenuidad secularista, por lo que no pueden aportar de cohesividad dentro de las relaciones sociales. Entiendo que evidentemente en el ámbito del Reino Unido es bien diferente de nuestro país y por lo tanto esa reflexión pues tendría que ser acompañada y matizada, ¿no? Pero si lo que verdaderamente queremos generar es una cierta cohesividad interna, yo, perdonen, no creo que tenga la necesidad de llevar a cabo, levantar una bandera de negación de un ámbito cohesivo como puede ser la religión e implantar otros que ciertamente hoy en día tampoco tienen la legitimidad como parece que tienen. ¿Qué otra dimensión aparentemente sustitutiva o al menos digamos mínimamente comparable desde lo cívico puede plantearse viviendo en una sociedad cuyas instituciones públicas hoy en día están siendo objeto de una reflexión de autovergüenza absoluta respecto al funcionamiento de las mismas?
No quiero decir que tengamos que recurrir a la religión para salvar nuestras vidas, pero sí que necesitamos que desde lo cívico alguien cuide de nuestras almas. Y perdonen que haya hecho la comparación tan... Seguro que tienen preguntas interesantes para plantear. Una aquí y luego allí. Aquí, mirad. Bueno, yo no sé si es pregunta o es una apreciación. Claro, esto no es una ciudad de ese estilo, de periferias. Esto es un pueblito, claro, San Sebastián. Pero bueno, yo creo que en estos momentos aquí estamos viviendo un problema muy serio de laicidad, de saber convivir el mundo religioso en un mundo de laicidad. Tenemos muy poca experiencia. Somos un pueblo que en 30, 40 años hemos pasado de una punta a la otra. Yo recuerdo los años, yo cogí mayo 68 en París, yo estudiaba entonces en París y vivía allí. Francia ha vivido una laicidad mucho más tranquila, mucho más serena, mucho más... Aquí ni los dirigentes de la Iglesia saben realmente el convivir en una sociedad secular y laica, ni las autoridades laicas en este momento saben cómo insertar lo religioso en la laicidad. Me parece que estamos todos para aprender. El año 2012, cuando el Papa Benedicto fue a París, Nicolas Sarkozy, el presidente, que, bueno, él no es que sea agnóstico, pero vamos, bueno, pero por lo menos no era practicante, y le habló al Papa de una laicidad positiva. Ya quisiera yo una laicidad positiva aquí. Yo creo que hay que esperar, estamos un poco enfermos todos, desde el punto de vista de la Iglesia y desde lo secular. Yo recuerdo que aquí cuando se hizo, por ejemplo, el elemento cohesionador, cuando se hizo Ibaeta, aquí Ibaeta es una zona de San Sebastián donde se ha construido muchísimo, ¿no? Y el Ayuntamiento de San Sebastián llamó entonces a un arquitecto sueco para ver cómo se podía configurar el barrio. Y en un momento determinado él preguntó, ¿y aquí un espacio religioso dónde va? Y claro, el Ayuntamiento de San Sebastián se quedó cortado. Dijo, no, yo soy ateo, pero ustedes han pensado en un elemento cohesionador aquí. Se quedaron cortados. Yo creo que esto es una asignatura pendiente y estamos llegando a situaciones absurdas. Ahora mismo, por ejemplo, la Capitalía Cultural de San Sebastián, el Ayuntamiento de San Sebastián ha llamado a un montón de organizaciones, de instituciones a colaborar en la Capitalía Cultural. Pero se ha marginado a un colectivo que en estos momentos es un colectivo pues muy importante, como es el colectivo creyente, y que está atendiendo a problemas como el tema de la inmigración, el tema de los vagabundos, el tema de los enfermos, el tema religioso, pero explícitamente se ha hecho callar. Ni se les ha invitado ni se les permite realmente que asistan para nada, ¿no? Yo creo que esta es una asignatura pendiente por parte también de la Iglesia. Por parte de la Iglesia, claro. Ha tenido un monopolio y le cuesta realmente aceptar lo que es vivir el hecho religioso en una sociedad secular. Hacemos otra también y luego contestamos. Yo me voy a referir a un fenómeno al contrario. Ciudades que corresponden a otras épocas donde la religiosidad se vivía de otra manera y están llenas de templos, y ahora muchos de ellos, templos, conventos, edificios nobles, bien hechos, empiezan a dejar de tener uso. Eso me llamó a mí la atención en Edimburgo, una ciudad en la que me encontré con iglesias que dentro eran casi un supermercado. No sé, otros usos, y pensando, por ejemplo, aquí la parte vieja, aunque fue quemada casi en su totalidad, tiene 2 parroquias, pero detrás hay un convento, San Telmo, y hay otro convento de monjas, Santa Teresa, y entonces San Telmo,
pues claro, ha dejado de ser convento y hoy tiene la aplicación de que es un museo. Y Santa Teresa, que deben quedar muy pocas monjas y ya muy mayores, pues también no sé qué utilidad se le va a dar. O sea que hay el fenómeno contrario, ciudades que tienen infinidad de edificios nobles, además, valiosos arquitectónicamente, en todos los aspectos, históricamente, que han dejado de tener la utilidad primaria. Y ahora hay que reconvertirlos, hay que dedicarlos a otras cosas. Y yo me llamó la atención de Edimburgo, pero luego pensando aquí en la misma parte vieja, bueno, ya la parroquia de Santa María ya empieza a ser albergue del Museo Diocesano, ya tiene otras funciones, además de Santa María, de ser parroquia, ya es Museo Diocesano. Y el convento de, bueno, San Telmo, pues yo nunca lo he conocido ya como convento, yo siempre lo he conocido como, ha debido tener usos militares y todo. Y luego Santa Teresa, pues que deben quedar pues muy pocas monjas, y ahí también, pues no sé qué plan hay. A eso me refería. Gracias a los dos, Jordi. Sí, la verdad es que es muy interesante lo que plantean, porque quizás hemos de entender que todavía nuestras élites políticas y culturales forman parte de esa generación que conoció el reverso de lo que hoy en día entendemos, ¿no? De pluralismos morales, ¿no? De diversidad de universos morales, sino todo lo contrario, con lo cual me imagino que en algo todavía les marcará, ¿no? Pero lo que para mí me parece más inquietante es que las nuevas generaciones de esas élites a las cuales nos estamos refiriendo tampoco, respecto a lo religioso, han abordado algún planteamiento. A favor o en contra, ya está. Y el a favor y en contra siempre tiene que ser muy matizado, porque a favor qué significa y en contra qué significa. Pero más que por otro lado hay muchos otros elementos que son mucho más significativos y que a mi modo de ver deberían de formar parte de algo que deberíamos instituir. Ya no me refiero tanto en el bagaje político de las personas que tienen esa voluntad de convertirse en referentes colectivos, sino básicamente a nivel personal y concreto, ¿no? Cómo nosotros, ya no tanto manejando nuestra propia religiosidad, sino cómo pensamos en torno a lo religioso, ¿no? Y sigue siendo incómodo, ¿no? Porque bueno, supongo que evidentemente cada uno tiene sus propias experiencias y entiendo que eso es complicado, ¿no? Pero luego eso acaba derivando en decisiones concretas. Usted me estaba hablando de la capitalidad cultural y permítame que les haga la reflexión, bueno, el ejemplo del Fórum 2004 de las Culturas que se celebró en Barcelona. ¿Se acuerdan ustedes de aquel montaje? No sé si alguno de ustedes pudo ir allá. Digo montaje en el buen sentido de la palabra, aunque era un montaje en el mal sentido de la palabra. Bueno, pues las personas que estaban al frente de los primeros momentos de cómo iba a pensarse eso, excluyeron el tema religioso. Y dijeron, no, el tema religioso, esto es un foro de culturas, no es un foro de religiones. Los antropólogos nos cuesta muchísimo diferenciar la base cultural de las religiones o la legitimidad religiosa que tienen determinados planteamientos culturales, con lo cual ahí se nos hace un poco complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así, no entra lo religioso. Lo religioso sí entra en todo caso, decían, entrar en el fórum de las religiones. Algo que se iba a hacer en torno a los meses de septiembre de un evento que empezaba el 23 de abril, lo vamos a celebrar ahora, el 2004 y acababa el 11 de septiembre del 2004. Todo muy significativo en Cataluña, ustedes ya saben que vamos de fecha en fecha. Bien. Entonces, no vamos a hablar de religión, faltaría más, y solo vamos a hacer el mes de septiembre. Desgraciadamente, a los pocos días que se inaugurara el Foro en 2004, sucedieron los atentados de Madrid, el 11 de marzo de 2004, ustedes lo recordarán. Bueno, pues el primer día de la inauguración del foro ya estábamos hablando de religión, quisiéramos o no quisiéramos. Y el debate del día, cada día se empezaba con un debate a las 8 de la mañana, el debate del día es, ¿podrán las religiones convivir entre ellas? Que en el fondo también es retorcido el argumento, ¿no? Como diciendo, ustedes que son un poco raritos, que parece que no se adecuan a lo moderno, a ver si aclaran entre ustedes, porque es que eso nos están amenazando. Fíjense ustedes lo que ha pasado. El fondo es que te hace mostrar hasta qué punto esa
esa definición de, vuelvo otra vez a decir, no creo que sea ni laicidad, siquiera eso, sino esa especie de aprensión hacia lo religioso nos sitúa fuera de un cierto criterio a la hora de hablar de este tema y de otros temas. Pero es que luego, en septiembre del 2004, cuando se celebró el Parlamento de las Religiones, fue gracias al Parlamento de las Religiones que el Foro de las Culturas, pudo, vamos a decir, reverdecer, porque aquello era lánguido, aquello era algo que ya estaba cayendo en decadencia absoluta y ya parecía que se iba a acabar antes de tiempo, porque no había nadie que fuera a verlo, porque era aquello que era una especie de ficción, que lo único que servía era para reconstruir urbanísticamente, ciertamente, una parte de la ciudad. Y volvemos otra vez con la misma dinámica, ¿no? Bueno, pues fue el Parlamento de las Religiones lo que lo volvió otra vez a situar desde la manera, permítame que lo diga, más folclórica posible. Desde la evidencia de esa efervescencia religiosa que no era tal, pero que la convivencia de determinadas simbologías religiosas y de personas con hábitos diferenciados convivían y generaban una ficción que 2 calles más allá no existía. Pero bueno, volvemos otra vez, digamos, a generar la ficción de que damos por supuesto de que desde lo religioso se podrá entender la vida, se podrá comprender la vida, se puede intervenir sobre ello, cuando entiendo que a veces también quizás una evidencia también, y eso también lo vinculo con lo de los espacios, los usos de los espacios, cómo vamos a utilizar de nuevo esos espacios que se quedan en desuso, ¿no? Cuando hablamos del diálogo interreligioso, y hablamos de la generación de plataformas de diálogo interreligioso en que estén representadas todas las tradiciones religiosas de un municipio concreto. Me imagino que aquí en Donostia debe haber alguna. Y no voy a decir nada porque probablemente alguno de ustedes participará activamente y me dirán, estamos haciendo un trabajo muy bueno. Y yo les digo, no, si yo no digo que no. Como decía el señor Parej, evidentemente, toda aportación será buena. Pero pensar que desde el diálogo religioso tú puedes cambiar estructuras sociales de desigualdad, no solo es ingenuo, sino además, digamos, es una desfachatez plantearlo desde la lógica política, desde la lógica del planteamiento de la gestión pública. No se le puede decir a las personas que representan a colectivos religiosos que se junten entre ellos, que hablen de sus cositas y que ya cambiaremos la realidad de acuerdo a las estructuras existentes, ¿no? Eso me parece que es una forma de nuevo otra vez de situar lo religioso fuera de lo político. En sentido explícito se lo digo, fuera de lo político, fuera de la toma de decisiones. Cuando no debería de ser. Es decir, nosotros nos hemos pensado, nos hemos imaginado que lo religioso tiene que estar fuera de lo político. Porque forma parte, evidentemente, de la mitología propia del Estado-Nación, que tiene que desembarazarse de lo religioso. Pero ¿dónde se ha visto eso? Que la religión siempre no ha querido acercarse al poder y el poder siempre ha querido buscar una legitimidad, en este caso la religiosa o cualquier otra. Hombre, parece que seamos un poco ingenuos respecto a nuestra propia historia y a nuestro propio presente. Entonces, digamos las cosas también en su amplia dimensión. Cuando hablo de política me estoy refiriendo a la transformación de las realidades sociales también. Y desde los ámbitos religiosos, pues entiendo que también hay algo que se tenga que decir. Pero nos genera mucha ambigüedad porque en el fondo volvemos otra vez a plantear nuestros pequeños demonios. Que los demonios no son tanto el hecho de que se haya perdido la vitalidad religiosa en nuestra sociedad, sino ante el hecho de que sigue todavía generando interrogantes sobre lo que somos. Somos una sociedad católica que ha crecido en lo religioso gracias a las migraciones y que no obstante se proyecta en una dimensión de laicidad para la cohesión social de grupos y personas. Yo afirmo, si quieren esa definición, así me dicen que somos una sociedad laica, en la cual la religión tiene que ser relegada al ámbito privado e íntimo. Pues yo les diré, no te digo que no te digo que la espiritualidad tenga que estar siempre en la mente y los corazones de cada uno de nosotros, pero entiendo que desde el punto de vista de la articulación de los procesos sociales, negar lo que ya existe es una forma concreta de cercenar procesos que están en marcha. Ahí me siento un poco ambiguo y yo no tengo una especial espiritualidad concreta, ¿no? Pero entiendo que sigue jugando un papel muy significativo en nuestra sociedad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues les invitamos el jueves que viene, seguimos el mismo tema casi. Ha sido una buena introducción, Jordi, la tuya. Nuevos retos sociales y nuevos retos políticos de la diversidad religiosa en una sociedad secularizada. Tendremos 2 ponentes, al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto,
el doctor Eduardo Ruiz Viéitez, y a la profesora titular del Derecho Eclesiástico en la Universidad Complutense de Madrid, la doctora Eugenia Relaño Pastor. Quedan invitados. Buenas noches y muchas gracias, Jordi, por tu excelente ponencia.